Dios quiere que te acuestes conmigo para que te conviertas en una niña grande. El pastor Jackson era el pastor principal de la Golden Crown Gospel Church, una iglesia muy grande con más de 10.000 miembros. Estaba casado con su bella esposa, la pastora Angela Jackson, y tenían 3 hijos, Joseph, David y Gideon. Tenía otros 3 pastores que le ayudaban a llevar los asuntos de la iglesia. La mayor parte de los miembros de la iglesia eran muy dedicados y leales al ministerio y salían a los alcances y a la evangelización callejera. De entre estos miembros tan dedicados, había una mujer en particular que era la más entregada a las actividades de la iglesia. Se la conocía simplemente como Mama Eugenia, y era viuda. Mama Eugenia estaba tan comprometida que no se perdía ninguno de los servicios por ningún motivo, por muy ocupada que estuviera. Era muy querida por los miembros de la iglesia, popular por su carácter apacible y su amabilidad. Todos los miércoles iba de calle en calle con su hija, predicando el evangelio y compartiendo los folletos de la iglesia. Después volvía a casa y preparaba a su hija para ir a la escuela, mientras ella se preparaba para ir a su puesto en un mercado cercano, donde vendía productos alimenticios. Siempre era puntual a los programas de la iglesia y estaba disponible todos los sábados para limpiar los locales de la iglesia, a pesar de que ésta contaba con limpiadoras que la mantenían limpia. El pastor Jackson empezó a darse cuenta del compromiso y la dedicación de Mama Eugenia y quedó realmente impresionado. Un sábado por la mañana, salió de su despacho en el recinto de la iglesia y vio a Mama Eugenia limpiando la iglesia como de costumbre. Se acercó a ella. Ella inclinó rápidamente la cabeza en señal de saludo cuando le vio. «Buenos días, sierva de Dios», saludó respetuosamente. «Buenos días, señora». «¿Cómo se encuentra hoy?», le preguntó con calma. «Estoy bien, pastor». «Gracias, señor», respondió ella, cabizbaja. «Le he estado viendo por aquí y debo decir que está muy comprometido con las cosas del reino. Que Dios le bendiga abundantemente». El pastor Jackson rezó mientras ella decía amén repetidamente. «¿Puede hablarme de usted?», le preguntó amablemente. Mama Eugenia le contó al pastor que era viuda y que su marido había muerto 5 años antes. También explicó cómo sus suegros la habían echado a ella y a su única hija, Eugenia, de su mansión tras el fallecimiento de su marido. «Me acusaron de promiscuidad y de haber participado en la muerte de mi marido porque murió misteriosamente en mitad de la noche. Estaba en perfecto estado de salud antes de irnos a la cama, solo para que por la noche gritara mientras dormía», prosiguió. «Le llevé rápidamente al hospital esa noche, pero le declararon muerto a su llegada. Su familia nos despidió después de su entierro, y yo me las arreglé para alquilar un apartamento cerca de la iglesia de aquí, y empecé un pequeño negocio en el mercado cercano con los pocos ahorros que tenía», concluyó. El pastor Jackson se sintió conmovido por su historia y decidió ayudarla. «Gracias a Dios que no permitiste que tus retos afectaran a tu servicio a Dios», le dijo. Le ofreció una habitación y un salón independientes en una de sus casas, muy cerca de la iglesia. También le prometió darle algo de dinero para ampliar su negocio. Mama Eugenia se puso de rodillas y dio las gracias al pastor. No podía creer lo que oía. Siempre había confiado en que la iglesia era el lugar más seguro para su hija. Había sido su fuente de fortaleza a través de los retos de la vida, un lugar donde se sentía segura. Dio la oferta del pastor como una recompensa por sus años de mayordomía. Fiel a sus palabras, una semana más tarde, Mama Eugenia recibió las llaves del apartamento y el pastor le dio 500.000 naidas para añadir a su negocio. También la ordenó diaconisa de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia se alegraron por ella, pues sentían que realmente se lo merecía. La casa estaba en la misma calle que la casa donde vivía el pastor con su familia. Mama Eugenia y su hija se hicieron muy amigas de la familia del pastor. Les visitaban a menudo, y Mama Eugenia a veces obligaba a su hija de 14 años a ir a hacer algunos recados para la mujer del pastor.
Las dos familias llegaron a estar tan unidas que Mama Eugenia viajaba a veces a comprar alimentos directamente a los campesinos de los pueblos para su negocio. Empezaba a comprar en grandes cantidades y obtenía más beneficios gracias al apoyo del pastor Jackson. Durante esos periodos, Eugenia se quedaba en casa del pastor y desde allí iba a la escuela. Su madre estaba muy segura de que su hija estaba en buenas manos, ya que no era solo un hogar, sino uno cuyo jefe era un pastor. Si hubiera podido ver el final desde el principio, nunca habría permitido que su hija pusiera los pies en el recinto del pastor, ni hablar de vivir con ellos mientras ella estaba fuera. No sabía que había empujado a su única hija a la peor pesadilla y a la destrucción que nadie desearía para su propia hija. Eugenia era la única hija de mamá Eugenia. La tuvo tras una dolorosa batalla de fertilidad que duró 7 años. Su difunto marido la apoyó contra viento y marea cuando su familia intentó obligarle a casarse con otra mujer. Insistía en que los niños eran regalos de Dios y, dado que ambos estaban certificados médicamente, estaba dispuesto a esperar hasta que Dios decidiera darles hijos. Su avance se produjo al cabo de 7 años, cuando su mujer empezó a sentir náuseas. Se confirmó que estaba embarazada y su alegría no tuvo límites. Su embarazo transcurrió sin contratiempos y dio a luz a la hermosa Eugenia, que se convirtió en la niña de los ojos de su padre. La amaba entrañablemente e hizo todo lo posible para que tanto su esposa como su hija tuvieran una vida cómoda. Tras el nacimiento de Eugenia, intentaron tener más hijos, pero no lo consiguieron. Papá Eugenia se resignó al destino y se centró en dar una buena vida a su hija, ya que era muy rico. Así lo estaba haciendo antes de su desafortunado fallecimiento, que se produjo cuando Eugenia tenía 10 años. Mamá Eugenia fue entonces expulsada por la familia de su marido y acabó en un apartamento de una sola habitación cerca de la iglesia evangélica Golden Crown, donde se convirtió en una miembro entregada. Se aseguró de inculcar la moral a su hija, enseñándole a ser respetuosa y a hablar con la gente con cortesía. Pero hubo algo muy importante que no consiguió enseñarle. Pensaba que Eugenia era aún demasiado joven para que le enseñaran. Mamá Eugenia no le enseñó educación sexual ni cómo podía defenderse si alguien la acosaba sexualmente. Lo único que le dijo fue que no debía permitir que ningún hombre la tocara. Por desgracia, esto era demasiado ambiguo para que ella lo entendiera. Vio a sus compañeros de clase tocar a las chicas y nadie resultó herido, así que se encogió de hombros ante la advertencia de su madre. Eugenia ya tenía 14 años cuando el pastor Jackson decidió ayudar a su madre después de ver su dedicación y compromiso en la iglesia. Eugenia, que era una chica de iglesia como su madre, estaba llena de energía juvenil y acostumbrada a los ritmos de la vida eclesiástica. Su madre siguió enviándola a la casa del pastor para hacer recados para la pastora Angela. Aunque la esposa del pastor no creía necesario enviar a Eugenia a hacerle recados, no le dijo que dejara de hacerlo porque no quería herirla ni hacerle sentir que su hija no era bienvenida en su casa. En una de esas ocasiones, cuando mamá Eugenia viajó para comprar productos agrícolas directamente a los granjeros del pueblo, tardó más de lo previsto. Era periodo de vacaciones y todos estaban en casa. Por la mañana, el pastor Jackson salía de casa hacia su oficina en los locales de la iglesia mientras su mujer se iba a su supermercado, situado en el centro del pueblo. Los hijos del pastor Jackson, Joseph, David y Gideon, se quedaban solos. El pastor y su esposa no creían que nada pudiera salir mal, ya que pensaban que habían enseñado a los niños lo suficiente como para mantenerlos a raya. Los 3 hijos eran mayores que Eugenia, siendo David el mayor de los 3 y tenía 21 años. David consiguió ser admitido en la universidad y solo había cursado un año. Antes de ser admitido, el pastor Jackson y su esposa eran muy estrictos con ellos y apenas les permitían salir a su antojo. Sus desplazamientos eran triangulares, de casa a la iglesia, a la escuela y de vuelta a casa. En cuanto llegó a la escuela, sintió que había conseguido toda la libertad que necesitaba. Empezó a hacerse amigo de unos chicos terribles que le introdujeron en varios malos hábitos.
Le dijeron que siguiera adelante, que tuviera novia y que practicara el sexo todo lo que quisiera, cosa que ya había empezado a hacer en la escuela. Tenía una novia con la que se acostaba siempre que quería. Aunque aún tenía dudas sobre la nueva forma de vida que le acababan de presentar, que era directamente opuesta a las enseñanzas de sus padres, cuando vio a Eugenia, decidió probar cosas con ella. David era un tipo divertido por naturaleza que tenía facilidad para hacer amigos gracias a su carácter amistoso. Una tarde calurosa, Eugenia estaba en el cuarto de visitas, que era donde siempre pasaba la noche cuando su madre no estaba. Estaba leyendo un cuento cuando David llamó a la puerta, entró y echó el cerrojo. Joseph y Gideon estaban durmiendo la siesta. Empezó a contarle historias sobre la vida escolar y lo mucho que se divertía en la universidad. También le contó algunos chistes que le hicieron reír mucho. Luego se acercó más a ella y empezó a tocarla. Eugenia se resistió, pero él la calmó diciéndole que solo estaba jugando con ella. Al cabo de un rato, deslizó sus manos hasta sus partes íntimas. Eugenia quiso gritar, pero él le tapó la boca con la otra mano. Al final hizo de las suyas con ella y empezó a sangrar. Lloró mucho y amenazó con denunciarle, pero él le advirtió. Si lo intentas, te mataré, te lo prometo. Abrió su bolsillo y le mostró una pequeña navaja para respaldar su amenaza. Eugenia se asustó y prometió no contárselo a nadie. Salió y volvió con un rollo de papel de seda con el que le pidió que se limpiara. Luego regresó a su habitación sintiéndose satisfecho. Eugenia estaba tan asustada que se encerró en su habitación hasta que la mujer del pastor regresó por la noche. La pastora Ángela notó su cambio de humor y le preguntó qué le pasaba. «Estoy bien, mamá. He estado durmiendo todo el día», mintió ella. «Bien, entonces, ven y acompáñame aquí y preparemos la cena», le dijo a Eugenia tranquilamente. Eugenia se unió a ella en la cocina y empezaron a cocinar. Mientras lo hacían, la pastora Ángela volvió a preguntarle si estaba segura de que se encontraba bien. Udumba quería contarle exactamente lo que había pasado en ese momento, cuando David entró en la cocina y le lanzó una mirada peligrosa. «Estoy bien, mamá», respondió ella y apartó rápidamente la mirada. Todos cenaron más tarde, tras lo cual se retiraron a la cama. Eugenia no pudo dormir aquella noche. El suceso del día no dejaba de pasar por su mente. Cuando cerraba los ojos e intentaba dormir, se incorporaba y lloraba amargamente. Al día siguiente, sin embargo, empezó a superar poco a poco el suceso del día anterior. David se acercó a ella después de que sus padres se hubieran marchado. Le suplicó que le perdonara por lo que había hecho, diciéndole que lo había hecho porque ella era hermosa y que la quería. «Te perdono, David», dijo Eugenia tímidamente. David la invitó a salir al recinto y jugaron a algunos juegos con José y Gedeón. Esto ayudó aún más a Eugenia a soltarse. 3 días después de que David se saliera con la suya con Eugenia, volvió a colarse en su habitación. Esta vez, le habló con calma, diciéndole que quería que fuera su novia. Fue suave y fácil con ella y volvió a acostarse con ella. Esta vez, Eugenia disfrutó cada bocado. Cuando terminaron, David le preguntó si lo había disfrutado y ella asintió. «Lo disfruté, David, y creo que me gustaría volver a intentarlo algún día», dijo sonriendo. David quedó impresionado. Prometió enseñarle diferentes estilos que la harían disfrutar aún más. La madre de Eugenia pasó más de una semana antes de regresar de su viaje. Volvió con algunos productos agrícolas muy ricos como regalo para la familia del pastor, y les dio las gracias por haber cuidado bien de su hija mientras ella estaba fuera. Al mirar a Eugenia, cuando regresó, el instinto maternal de mamá Eugenia le dijo que algo no iba bien en su hija. Eugenia se dejaba llevar con facilidad. La sorprendió sonriendo para sí misma en varias ocasiones. Le preguntó «¿Qué te pasa?». «No me pasa nada, mamá, solo estoy contenta de que me llames hija tuya. Te quiero», le dijo Eugenia a su madre. Pasaron los días y todo iba bien.
Mamá Eugenia seguía con su negocio y Eugenia siempre estaba ahí para ayudar. David volvió a la escuela y presumió de su nueva captura ante sus malos amigos del colegio, y todos le elogiaron, animándole también a divertirse más con su captura. Eugenia, que estaba en JS2, también volvió a la escuela después de las vacaciones. Ese trimestre en la escuela les enseñaron sobre el aparato reproductor. Así fue como Eugenia comprendió que lo que estaba haciendo con David podía resultar en un embarazo. Hacía unos 3 meses que le había venido la regla y recordaba que su madre le había vuelto a advertir que no dejara que ningún hombre la tocara porque podía quedarse embarazada. Mamá Eugenia también se dio cuenta de que Eugenia, que solía mostrarse reacia cada vez que le pedía que fuera a la casa del pastor a ayudar, de repente empezó a pedirle que le permitiera visitarlos. Incluso cuando no se lo pedía. Mamá Eugenia seguía sin ver nada raro en su nuevo comportamiento. Incluso estaba contenta. Eugenia y David siguieron manteniendo relaciones sexuales siempre que David estaba cerca. Ella se había metido tanto en el acto que no deseaba parar. David la obligaba a hacer muchas cosas con él y Eugenia obedecía a todas. Realmente lo estaba disfrutando. Cuando volvía a casa con su madre, se comportaba como la inocente niña de iglesia a la que su madre estaba acostumbrada. David también fingía ser el tranquilo hijo del pastor siempre que estaba en casa, pero en cuanto llegaba a la escuela, cambiaba por completo. Esta actuación de David y Udumba continuó durante meses, hasta que Eugenia cumplió 16 años. Para entonces ya se había vuelto adicta y era muy consciente de los peligros que entrañaba. Un mes concreto, Eugenia no tuvo la regla y se asustó mucho. Confió en una de sus mejores amigas del colegio, que le sugirió que se hiciera una prueba de embarazo en orina. La chica fue con ella a la farmacia y consiguió una tira PT. Realizó la prueba y dio positivo. Insegura de cómo manejar la situación, Eugenia esperó a que David regresara a casa al cabo de unas 2 semanas. Fue a su casa, le llamó a una zona apartada del recinto y le dio la noticia. David quedó desconcertado. ¿Qué hacemos ahora? Soy demasiado joven para ser padre y tú aún no estás preparada, estoy seguro, dijo David. Estaba temblando visiblemente. Ya se me ocurrirá algo. Mientras tanto, por favor, no le cuentes esto a nadie. ¿Lo entiendes? Le preguntó. Sí, lo entiendo, respondió Eugenia. Ambas se dieron la vuelta para marcharse y se llevaron la mayor sorpresa de su vida. El pastor Jackson estaba de pie justo detrás de ellos y lo oyó todo. David y Eugenia estaban conmocionados hasta los huesos. No oyeron ningún paso detrás de ellos, así que se preguntaron cómo había llegado el pastor Jackson hasta ellos sin avisar. El pastor se había dejado unos archivos en casa cuando salía de casa aquella mañana. Volvió a casa a por los archivos pero aparcó el coche fuera y entró en el recinto. Oyó susurros en el patio trasero y decidió ver quién estaba allí. El pastor Jackson los miró fijamente durante un rato sin decir palabra. Ambos empezaron a temblar. Después del pozo, el pastor se dio la vuelta y empezó a alejarse. «Síganme ahora», tronó. Las dos corrieron tras él inmediatamente. Los condujo al salón y se sentó en el sofá mientras ambos permanecían de pie frente a él. David y Eugenia, el pastor comenzó lentamente. «¿Cuánto tiempo hace que ocurre esto?», consiguió preguntar. Aún estaba demasiado conmocionado. «Desde hace unos 2 años, señor», respondió David con la cabeza gacha. «David, ¿en qué me he equivocado? Te eduqué en el camino del Señor, te alimenté diariamente con la palabra de Dios. ¿Qué no hice por ti? ¿Por qué eliges pagarme así?», preguntó el pastor. «Lo siento, papá», dijo David, mientras empezaba a sollozar suavemente. Volviéndose hacia Eugenia, el pastor dijo, «¿Y tú, por qué no lo rechazaste cuando vino a ti? Algunas de vosotras os comportáis como santas, pero sois peores que las prostitutas de la calle». «¿Se lo has contado a alguien?», le preguntó.
No, señor, no se lo he contado a nadie, dijo Eugenia. Rápido, respondió el pastor, vete a casa con tu madre y no le digas ni una palabra al respecto. Yo me encargaré, dijo el pastor Jackson mientras despedía a Eugenia. Aún temblando, salió corriendo de la casa y se fue a su casa. Aquella noche, inmediatamente después de cenar, el pastor Jackson le contó a su mujer el embarazo de Eugenia. Ella se sentó en el suelo y empezó a gritar mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Querida, David me ha matado, dijo mientras seguía lamentándose. Contrólate, mujer, no es el momento de gritar sino de actuar. Le espetó y ella se recompuso rápidamente. No sé qué quieres decir con eso. David tiene 23 años y Eugenia 16. Si fue tan osado como para acostarse con ella durante más de 2 años hasta que se quedó embarazada, entonces debería estar preparado para asumir su responsabilidad, le dijo a su marido. Terminará sus estudios el año que viene, entonces debería buscarse un trabajo y ocuparse de ella y del bebé, sacó su conclusión la señora Angela. Has hablado como habla una mujer. ¿Se ha parado a pensar en cómo afectará a mi personalidad? Le preguntó el pastor cuando ella dejó de hablar. Soy pastor y mentor de mucha gente. Casados, solteros y padres jóvenes. Todos ellos me ven como un modelo a seguir. ¿Cómo espera que me vean si esta noticia sale a la luz?, le preguntó. Empañará la reputación que he pasado tantos años construyendo y eso no me lo puedo permitir, concluyó. Cariño, no entiendo a dónde quieres llegar. Quedarse con el bebé y dejar que David asuma su responsabilidad es lo correcto. Permitir que la gente diga lo que quiera decir, insistió su mujer. Mientras tanto, sus padres mantenían esta discusión. David estaba en la puerta escuchando a hurtadillas. No puedo ser padre a esta tierna edad, murmuró mientras salía por la puerta y volvía a su habitación. Decidió manejar el asunto a su manera sin que sus padres se enteraran. Llamó a uno de sus malos amigos y le contó lo que estaba pasando y cómo su madre insistía en que asumiera la responsabilidad. Lo de ahora es poca cosa, amigo. Hemos tirado de la cadena muchos embarazos de chicas, le dijo su amigo por teléfono. Le pidió unos ingredientes a David y le pidió que mezclara la sustancia y se la diera a beber a Eugenia, que expulsaría al bebé como una menstruación normal. David se lo agradeció. El domingo en la iglesia, durante el sermón, el pastor Jackson empezó a hablar de los padres que son muy descuidados con la educación de sus hijos. Dijo que algunos estaban ocupados intentando ganar dinero e ignoraban su principal responsabilidad como padres, que es criar hijos piadosos. Le dijo muchas cosas indirectamente a mamá Eugenia, pero ella no entendió que le hablaba a ella, aunque se sintió conmovida por el sermón y se propuso enmendarse, no sabía que las cosas habían ido tan mal. Durante el servicio, David le pasó una nota a Eugenia, pidiéndole que se reuniera con él en un lugar determinado después del servicio. Ese día, en casa, el pastor Jackson le dijo a su mujer que invitaría a mamá Eugenia y llegaría a un acuerdo con ella para abortar al bebé mientras él les pagaba algo de dinero como compensación. A su mujer no le gustó la idea y se opuso. Ese día no pudieron llegar a un acuerdo. Eugenia se reunió con David en el lugar acordado y él le dio la sustancia que ya había mezclado como le había explicado su amigo. Eugenia tomó inocentemente la sustancia después de que él le dijera que expulsaría al bebé como un periodo normal. Poco sabía ella lo que se había hecho a sí misma. Cuando terminó de tomar la sustancia, David le pidió que no le contara nada a su madre, que estaría bien. Eugenia era una chica ingenua y David lo sabía y se estaba aprovechando de ello. Le hizo prometer que no se lo diría a su madre, tras lo cual ella regresó a casa. Cuando llegó a casa, su madre la llamó y la sentó. Había estado sobria desde que salió del servicio aquella mañana. Sentía que los sermones eran realmente para ella. Había estado tan ocupada intentando ganar dinero para mantenerse a sí misma y a su hija que se olvidó por completo de prestar atención a su hija. Eugenia, hija mía, en primer lugar,
Quiero darte las gracias por ser una buena chica y por no avergonzarme y hacer que mis enemigos se rían de mí, empezó. Sé que la familia de tu padre no quiere que salga nada bueno de nosotras, pero Dios les pondrá en evidencia. También quiero rogarte que me perdones por no haber estado disponible y en tu vida como debería. Solo intentaba llegar a fin de mes y darnos una vida mejor. Por favor, perdóname, hija mía, y te prometo que a partir de ahora crearé más tiempo para un vínculo madre-hija. Ya no viajaré para comprar mercancías. He hecho los arreglos para que me envíen las mercancías mientras yo simplemente les transfiero el dinero, concluyó, mientras le daba a Eugenia una suave palmada en la espalda. Luego le preguntó a Eugenia si había algo de lo que quisiera hablar con ella. Eugenia pensó un rato y dijo que no tenía nada que decirle a su madre. No dudes en hablar conmigo, mi niña. Lo ideal sería que yo fuera tu mejor amiga. No le ocultes nada a mamá, ¿de acuerdo?, le dijo. De acuerdo, mami, respondió Eugenia. Entonces su madre le pidió que fuera a la cocina y les preparara algo de comida, cosa que hizo. Comieron esa tarde y también cenaron esa noche. Después de cenar, le contó a Eugenia unos bonitos cuentos populares africanos. Fue un momento feliz para Eugenia. La última vez que su madre le contó cuentos fue justo antes de la muerte de su padre. No se dio cuenta de cuánto lo había echado de menos hasta aquella noche. Le rogó a su madre que siempre le contara historias tan bonitas, y su madre prometió hacerlo. Luego se fueron a la cama. Eugenia gritó de repente en mitad de la noche, apretándose el estómago y rodando por el suelo de dolor. Su madre se levantó de un salto y le preguntó qué le pasaba. Siento un dolor muy fuerte en la barriga, mami. Gritó aún más fuerte. Mamá Eugenia se quedó confusa. ¿Será la comida que han comido?, se preguntó. Pero ambos comieron la comida y ella estaba bien. ¿Comiste algo fuera de la comida que ambas comimos en esta casa?, le preguntó a su hija, con cara de confusión. No, mami, consiguió responder Eugenia mientras seguía revolcándose en el suelo de dolor. De repente, empezó a sangrar. En cuestión de minutos, todo el suelo estaba lleno de sangre. En ese momento, el dolor se había vuelto insoportable. Eugenia empezó a desahogarse. Le contó a su madre cómo David, el hijo del pastor, se propasó con ella y cómo siguieron manteniendo relaciones sexuales hasta que ella se quedó embarazada. Me dio a beber una sustancia esta tarde, diciendo que expulsaría al bebé, añadió. Y Jesús, Eugenia ha acabado conmigo. Mamá Eugenia gritó mientras empezaba a gemir. Salió corriendo de casa y alertó a su vecino que tenía un coche. El hombre tuvo la amabilidad de llevarlas al hospital esa misma noche. El médico de guardia exigió un depósito antes de poder iniciar el tratamiento, después de hacerle un escáner. Dijo que el útero de Eugenia estaba roto y que había que operarla urgentemente para salvarle la vida. Afortunadamente, mamá Eugenia tenía algo de dinero con el que pensaba reponer fondos. Rápidamente hizo la transferencia y Eugenia fue llevada al quirófano. La operación duró más de 1 hora. Fue la hora más larga que mamá Eugenia había pasado en toda su vida. Seguía llorando desconsoladamente, suplicando a Dios que se apiadara de ella y no la dejara sin hijos en su vejez. Querido Dios, sé que he sido muy descuidada con mis deberes de madre. Por favor, te ruego que tengas piedad de mi pobre hijo. Asumo toda la culpa. He fracasado como madre. Por favor, dame una oportunidad más para hacer las cosas bien, rezaba mientras seguía paseando arriba y abajo por el pasillo del hospital. Entonces salió por fin el médico. La expresión de su rostro casi hizo que mamá Eugenia se derrumbara. Doctor, ¿cómo está mi hija?, preguntó mamá Eugenia, con cara de ansiedad. El médico la miró fijamente durante un rato, luego se volvió, mirando hacia su despacho. Acompáñeme a mi despacho, mamá, le dijo sin mirar atrás. Doctor, sea lo que sea, por favor, dígamelo aquí y ahora. Lo tomaré de buena fe.
soltó mamá Eugenia, deteniendo al doctor. Este se volvió hacia ella y quiso decir algo, pero mamá Eugenia le interrumpió. ¿Tuvo éxito la operación? ¿Hubo complicaciones? Por favor, dígamelo, doctor. Dígame que todo ha ido bien, dijo mamá Eugenia, con aspecto inquieto. Soy viuda y esa niña es mi vida. Es mi única hija. Por ella vivo. Si algo le ocurre, moriré, añadió mamá Eugenia mientras rompía a llorar. Pensaba que había ocurrido lo peor. La operación ha sido un éxito, dijo el médico, poniéndola en pie. Empezó a bailar y a cantar alabanzas a Dios, mientras el médico la observaba divertido. Dios de la viuda y Dios de los huérfanos, gracias por salir adelante por mí. Te serviré siempre, cantaba. Estaba a punto de pasar a otra velocidad sus pasos de baile cuando el médico le dio un suave golpecito. Señora, le he pedido que me acompañe a la consulta porque hay más, le dijo. Ya ha perdido mucha sangre y necesitaría una transfusión lo antes posible. Su PCV es muy bajo, añadió. Llamó a una enfermera y le pidió que fuera con mamá Eugenia al laboratorio para obtener el resultado del análisis de sangre de Eugenia y así poder conseguir sangre. Vaya al banco de sangre después de obtener el resultado del análisis y consiga 2 pintas de sangre para empezar. Después de la transfusión, le contaré otras cosas que necesita saber, añadió. Mamá Eugenia le dio las gracias y se marchó apresuradamente al laboratorio. Hizo exactamente lo que le dijeron, y pronto trasladaron a Eugenia a una sala privada y empezaron a hacerle la transfusión. A mamá Eugenia se le permitió entrar a ver a su hija, pero se le advirtió estrictamente que no hiciera ruido. Se sentó junto a la cama de Eugenia y empezó a sollozar suavemente al ver el aspecto desvalido de su hija. De nuevo, empezó a culparse a sí misma por haber sido descuidada. Rezó a Dios para que concediera a su hija una pronta recuperación. No doy por sentada esta segunda oportunidad, Señor. Seré mejor madre en el futuro, murmuró. Más que nada, mamá Eugenia deseaba que su hija al menos se despertara y le hablara, pero Eugenia durmió todo el tiempo. Por la mañana, fue a casa a asearse y a preparar algo de comida. También hizo papilla, esperando que para cuando llegara al hospital, Eugenia estuviera despierta y pudiera tomar un poco. Cuando volvió al hospital, Eugenia estaba despierta y la transfusión se había completado. Mamá Eugenia abrazó a su hija y le pidió disculpas. Admitió que ella tenía una mayor parte de culpa. Eugenia también se disculpó con su madre y prometió hacerlo mejor a partir de entonces. El médico entró para ver cómo estaba Eugenia. Le dijo a mamá Eugenia que no la alimentara todavía. El goteo la mantendrá. Puede empezar a darle papillas ligeras a partir de mañana, le dijo. Le pidió que le viera en su despacho en cuanto pudiera. Durante todo ese tiempo, mamá Eugenia no llamó al pastor Jackson ni a su esposa ni fue a verlos. Solo le interesaba la recuperación de su hija. Se excusó y fue a ver al médico al cabo de un rato. Damos gracias a Dios por su vida. Está respondiendo al tratamiento y su recuperación es más rápida de lo que pensaba. Sin embargo, hay un reto. Comenzó el médico. ¿Recuerdan que les dije que su útero se había roto? Normalmente, le habríamos pedido su consentimiento para sacárselo si hubiera dado a luz o tenido hijos. Continuó. Pero lo que hicimos fue ponerle un parche, gracias a Dios se pudo detener la hemorragia. Pero tengo malas noticias, dijo el doctor, lanzando una mirada a mamá Eugenia. ¿Qué noticias, doctor? Mamá Eugenia se incorporó inmediatamente. Las posibilidades de que su útero pueda gestar un niño son de 50/50, le contestó el médico. ¿Qué quiere decir con eso, doctor? Puede que sea capaz de tener hijos o puede que no. De hecho, haría falta un milagro para que pudiera gestar más allá del primer trimestre, soltó. Mamá Eugenia quedó conmocionada hasta los huesos. Se quedó pegada a su asiento, intentando digerir bien lo que el médico acababa de decirle.
Si le he entendido bien, doctor, ¿está intentando decir que mi hija, Eugenia, podría no tener hijos en esta vida? Preguntó, con cara de asombro. Hará falta un milagro para que eso ocurra, respondió el médico con voz tranquila. Chimó, David ha acabado conmigo. El pastor Jackson y su familia han conseguido destruir la vida de mi hija. Empezó a lamentarse. Eugenia es mi única hija, mi única esperanza. Doctor, por favor, debe haber algo que pueda hacer para ayudarme. Mamá Eugenia suplicó al médico entre lágrimas, lo siento, mamá, pero no hay nada que podamos hacer. Ella todavía tiene su útero. Todavía puede tener hijos. No hay nada que Dios no pueda hacer, le respondió. Solo le informo de su situación. Soy cristiana y creo en los milagros. Dios aún puede hacerlo, pero médicamente parece casi imposible, añadió. Mamá Eugenia se recompuso, dio las gracias al médico y salió de su consulta. Volvió a la sala de Eugenia. Quiero ir rápidamente a la casa para ocuparme de algunas cosas. Volveré pronto, anunció a su hija, y salió inmediatamente de la sala. Fue directa a la iglesia y se dirigió al despacho del pastor Jackson. Pasó por delante de la secretaria que intentó impedirle la entrada al despacho. Entró en el despacho sin llamar. Por suerte para el pastor Jackson, no tenía invitados en ese momento. Levantó la vista cuando se abrió la puerta y vio a su secretaria intentando impedir la entrada de mamá Eugenia. Sandra, déjala en paz, le dijo a su secretaria, que salió en silencio. Mamá Eugenia, sea bienvenida. Espero que todo vaya bien. Por favor, siéntese, le dijo el pastor, ofreciéndole un asiento. No he venido a sentarme. ¿Sabe que su hijo David dejó embarazada a Eugenia? Preguntó mamá Eugenia con calma, tratando de no alterarse. El pastor Jackson guardó silencio durante algún tiempo antes de contestar por fin. Me enteré el sábado y aún estaba esperando el momento oportuno para decírselo, contestó. Ah, ya veo. ¿Sabe también que David le dio de beber a Eugenia para deshacerse del embarazo? Volvió a preguntar. Esta vez, el pastor Jackson se sorprendió. ¿Qué? ¿David hizo qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Preguntó. Mientras le hablo ahora mismo, Eugenia está en el hospital. Tuvieron que operarla porque empezó a sangrar a consecuencia de la sustancia que consumió. Pastor, es posible que mi hija no pueda tener hijos, según el médico le informó. Prepárese porque haré que arresten a David, le dijo, y se dio la vuelta para marcharse. Alto ahí, mamá Eugenia. ¿Cómo te atreves a amenazarme después de todo lo que hice por ti?, tronó el pastor Jackson. Eres la madre más descuidada con la que me he cruzado. Todo esto es culpa tuya. Le diste demasiada libertad a Eugenia, prosiguió. No puedes amenazarme con arrestarme. Podemos hablar las cosas sin tener que crear un lío público, concluyó, con cara de no disculparse. Mamá Eugenia empezó a aplaudir. Maravilloso discurso, pastor Jackson. Esperaba esta energía de usted. Así que, porque hiciste todo lo que hiciste por mí, tu familia puede privar a mi hija de sus posibilidades de ser madre y esperar que me parezca bien. Si yo soy la madre más descuidada, ¿entonces qué son usted y su esposa? Ambos decís ser pastores y, sin embargo, habéis criado a un violador como hijo. Haré que todo el mundo sepa la clase de padres maravillosos que sois los dos. No se preocupe, le espetó mamá Eugenia mientras salía de su despacho dando un portazo. El pastor Jackson estaba muy disgustado. Cogió el teléfono, llamó inmediatamente a su mujer y le pidió que se reuniera con él en casa de inmediato. Luego salió de la oficina y condujo directamente a casa. Cuando su mujer llegó a casa, le contó su enfrentamiento con la madre de Eugenia. La señora Angela se quedó estupefacta al saber que David podía darle a Eugenia algo que tomar para deshacerse de su embarazo. Se preguntó de dónde lo había aprendido.
Al final David nos ha dado mala fama, dijo el pastor Jackson mientras entraba en la habitación de David y le llamaba la atención. Por favor, dígame, ¿le está gustando la historia? Si es así, cuéntame qué lecciones has aprendido. Me encantaría escuchar tus comentarios en la sección de comentarios de abajo y recuerda apoyar este canal. Por favor, suscríbete, dale a me gusta, comenta o simplemente di algo. Incluso una palabra puede significar mucho. Quiero que me digas qué lecciones has aprendido de esta historia. Créeme, son situaciones por las que pasa la mayoría de la gente. Estoy seguro de que algunos de los que estáis viendo esta historia os habéis encontrado en esta situación, así que quiero que me lo contéis. Quiero saber cómo resolvisteis la situación a la que os enfrentasteis. El señor Jackson estaba muy alterado. Cogió el teléfono, llamó inmediatamente a su mujer y le pidió que se reuniera con él en casa de inmediato. Después salió de la oficina y condujo directamente a casa. Cuando su mujer llegó a casa, le contó su enfrentamiento con la madre de Eugenia. La señora Angela se sorprendió al saber que David podía darle a Eugenia algo para deshacerse de su embarazo. Se preguntó de dónde lo había sacado. Al final David nos ha dado mala fama, dijo el pastor Jackson mientras entraba en la habitación de David y le llamaba. Inmediatamente, David salió de su habitación, su padre lo sujetó y lo llevó directamente a la habitación de invitados. Cerró la puerta con llave y empezó a hacerle preguntas sobre cómo había adquirido su nuevo hábito. David le habló a su padre de sus nuevos amigos del colegio y de cómo le atraían para que tuviera numerosas novias y se acostara con ellas. También admitió haberle dado de beber a Eugenia. No volverás a ese colegio, y en cuanto a Eugenia, prepárate para casarte con ella, le respondió su padre. Papá, no puedo casarme con Eugenia. Por favor, papá. Soy demasiado joven para casarme. Lo siento por todo, suplicó David a su padre. No eres demasiado joven, querido. Ya estás haciendo lo que hacen los casados. Hagámoslo oficial, niño tonto, siseó su padre. Una palabra más y te daré una sonora bofetada que no olvidarás jamás, tronó. David se asustó y corrió a su habitación. Cuando se instalaron en sus habitaciones para dormir, el pastor Jackson y su esposa acordaron visitar a Eugenia y a su madre en el hospital al día siguiente. También fallamos por nuestra parte. Tendría que haber llevado a Eugenia conmigo a mi supermercado mientras nos visitaba, dijo la señora Angela con un suspiro. Muy temprano al día siguiente, el pastor Jackson y su esposa se dirigieron al hospital misionero donde Eugenia estaba ingresada. No era hora de visita, pero les permitieron entrar. Mamá Eugenia ayudaba a su hija a dar una vuelta por la sala, como le había recomendado el médico. Este le había dicho a mamá Eugenia que permitiera a su hija dar un paseo esa mañana para acelerar su curación. Mamá Eugenia ignoró la presencia del pastor Jackson y su esposa. Simplemente se concentró en su hija. Buenos días, mamá Eugenia, saludó la señora Angela. Buenos días, mamá. Mamá Eugenia respondió sin mirarla. Sé que estás muy disgustada, mamá Eugenia, y sinceramente no te culparía. Yo lo haría peor si estuviera en tu lugar, prosiguió la esposa del pastor. Por favor, perdónanos. Yo asumo toda la culpa. Todo es culpa mía, añadió. Siento haberte hablado como lo hice ayer, mamá Eugenia. Por favor, perdóname. El pastor Jackson también intervino. Fue entonces cuando mamá Eugenia levantó la vista para verlos. Quería hablar, pero no le salían las palabras. Rompió a llorar amargamente mientras la señora Angela la envolvía en un cálido abrazo. Eugenia, que aún desconocía su estado médico, se limitó a contemplar el drama, preguntándose por qué lloraba su madre. Ya estaba tumbada en la cama y dormitaba. Tranquila, mamá Eugenia. Todo va a salir bien, la animaba la señora Ángela. La única hija que Dios me dio, mi preciosa niña, sufrió tanto dolor por culpa de mi descuido. Me cuesta perdonarme a mí misma,
consiguió decir. Seguía sollozando cuando el pastor Jackson se aclaró la garganta. He decidido que David debe casarse con Eugenia, soltó, para consternación de su esposa, que lo oía por primera vez. Mamá Eugenia se quedó de piedra. No te sorprendas, mamá Eugenia y cariño. Siento no haberoslo dicho en casa. Sabía que no os gustaría la idea, continuó el pastor Jackson. No soy un hombre malvado y nunca lo he sido. Si después de todas mis enseñanzas, David aún decidiera descarriarse, debería estar preparado para afrontar las consecuencias de sus actos. No puede ensuciar la reputación que me he labrado a lo largo de los años, concluyó. Mamá Eugenia se sentó y reflexionó un rato. Muchas gracias, pastor, pero mi hija y yo estaremos bien, no se preocupe por nosotras. Y no, mi hija no puede casarse con David, dijo. Sé que David no desea casarse con ella, así que no empujaría a mi hija al peligro por segunda vez. He aprendido la lección por las malas. Gracias, concluyó. El pastor y su esposa se marcharon instantes después de que él pusiera en la mano de mamá Eugenia un sobre con 200.000 nairas. Ella no quiso cogerlo, pero él insistió. Mamá Eugenia estaba sentada junto a la cama de su hija cuando, de repente, gritó. Se agarró la barriga y gritó de dolor. Mamá Eugenia salió corriendo a buscar al médico, que la siguió inmediatamente. ¿Qué te pasa, Eugenia?, preguntó suavemente el médico. Siento un dolor muy agudo en la barriga, respondió Eugenia. El médico revisó la incisión y vio que salía pus. Llamó a la enfermera para que la limpiara y le recetó antibióticos y analgésicos. Después de ser atendida, Eugenia se sintió mejor, volvió a dormirse. Eugenia pasó otra semana en el hospital antes de que le dieran el alta. Nada más volver a casa, mamá Eugenia empezó a buscar otro apartamento. Encontró uno muy cerca del mercado donde estaba su puesto. Lo pagó y se mudó de la casa del pastor. También dejó de ir a su iglesia. El día que fue a devolverle las llaves del apartamento, le dio las gracias por todo lo que había hecho por ella. Sabes que no tienes que irte de casa, le dijo el pastor Jackson, sintiéndose muy mal. No me voy de tu apartamento porque me lo hayas pedido, ni me voy porque esté enfadada. Solo quiero recuperar la cordura y, sobre todo, proteger a mi hija, respondió mamá Eugenia. No la quiero cerca, David. No estoy bromeando con la segunda oportunidad que Dios me dio. Una vez más, gracias por todo. Estoy agradecida, concluyó. Dejó caer el manojo de llaves sobre la mesa y salió tranquilamente mientras el pastor y su mujer la observaban, sin decir una palabra. Mamá Eugenia y su hija siguieron adelante con sus vidas. Se volvió muy protectora con Eugenia y se aseguró de pasar más tiempo con ella. Eugenia estaba en la escuela o en el mercado vendiendo con su madre. Mamá Eugenia no estaba dispuesta a correr riesgos. Empezaron a ir a otra iglesia, cerca de su nueva casa. Mamá Eugenia solo iba a la iglesia los domingos y, en cuanto terminaba el servicio, salía inmediatamente con su hija. No hacía amigos ni se unía a ningún grupo de la iglesia. El pastor Jackson sacó a David de su antigua universidad, que era pública. Lo metió en una universidad privada, donde tenía como profesores a algunos miembros de su iglesia. Su hermano menor también era miembro del personal no académico de la escuela. Les dijo a todos que vigilaran a David y se aseguraran de que se portaba bien. David estaba muy triste. Ya estaba en el tercer curso de su antiguo colegio, pero le obligaron a empezar de nuevo. Se arrepintió de haberse unido a la banda de los malos y prometió a sus padres que sería más responsable en su nuevo colegio. Eugenia continuó con sus estudios secundarios y los completó con éxito. Se presentó a los exámenes finales y sacó muy buenas notas. Un año más tarde fue admitida en la universidad. La víspera de su partida, mamá Eugenia se sentó con ella y le habló con el corazón en la mano. Oh Eugenia, estoy agradecida a Dios por esta admisión.
Quiero rogarte en nombre de Dios que te portes bien en la escuela, empezó. Estoy segura de que aprendiste algunas lecciones de tu experiencia pasada. Por favor, ten piedad de mí. Sabes que eres todo lo que me queda en este mundo. No me decepciones, le suplicó. Eugenia prometió a su madre que se portaría bien y se enfrentaría a sus estudios. Y así lo hizo. Eugenia estudió banca y finanzas. Cumplió su promesa de ser una buena chica. Tenía una amiga, Julieta, que estuvo a punto de descarriarla de nuevo. Julieta procedía de un hogar muy acomodado. Sus padres le proporcionaron todo lo que necesitaba para tener una estancia cómoda en la escuela, pero Julieta no estaba contenta. Quería más. Tuvo innumerables novios ricos. Uno de ellos le compró un coche con el que iba todos los días a la escuela. Era muy arrogante y presumía de sí misma. Eugenia se hizo su amiga cuando un día la llevó a la escuela. Era día de exámenes y Eugenia llegaba tarde, esperando el autobús escolar. Julieta, que se había fijado en Eugenia en clase en varias ocasiones, se acercó y se ofreció a llevarla. Eugenia no pudo negarse, ya que iba retrasada. Después del examen, Julieta aún se ofreció a llevar a Eugenia a casa y ella aceptó. Cuando llegaron al apartamento de Eugenia, Julieta parecía muy irritada. No me digas que aquí vive una chica tan guapa como tú, le dijo. Claro que vivo aquí, respondió Eugenia. Le ofreció agua a Julieta, pero ella la rechazó, diciendo que no quería contraer el cólera. Al cabo de una semana, Julieta se presentó de nuevo en casa de Eugenia. Intentó convencerla de que saliera con ella para conocer a unos chicos importantes que la cuidarían bien y mejorarían su vida. Todo lo que tienes que hacer es rascarles la espalda y te convertirás en una de las chicas más importantes del campus, añadió. Eugenia le dio las gracias y le dijo que no estaba interesada, pero Julieta no cedió. Mamá Eugenia hizo todo lo posible para que Eugenia estuviera a gusto en la escuela, pero el dinero que le daba nunca era suficiente. Eugenia había tenido que pasar hambre en varias ocasiones, así que cuando Julieta siguió dándole la lata, decidió intentarlo. Julieta le regaló uno de sus bonitos vestidos y salió con ella una noche. Era un hotel, y 3 hombres ya las estaban esperando en el bar del hotel. Se sentaron y tomaron unas copas mientras charlaban alegremente. Eugenia no se sentía cómoda, pero se las arregló para seguirles el juego. Cuando terminaron de beber, uno de los hombres llevó a Eugenia a una de las habitaciones del hotel, mientras Julieta iba con los otros 2. El hombre se excusó para darse una ducha mientras Eugenia le esperaba en la habitación. En cuanto entró en la ducha, Eugenia recordó cómo su madre le había rogado que no la deshonrara. También recordó que le había prometido a su madre que nunca la decepcionaría. Empezó a sentirse incómoda. Cogió su pequeño bolso y salió tranquilamente de la habitación. Por suerte, llevaba dinero en el bolso. Cogió una bicicleta y se fue a casa. Ese fue el final de su amistad con Julieta. Julieta estaba muy enfadada con Eugenia. Cortó todos los lazos de comunicación con Eugenia y se sintió feliz. Al final de su programa, Eugenia hizo una segunda clase superior. Estaba muy contenta, y su madre también. Fue a hacer el NYSC y empezaron a aparecerle pretendientes. Ahí empezó otro problema. Eugenia fue destinada al estado de Ogun y conoció a mucha gente durante su año de servicio. Se había convertido en una mujer muy guapa y muchos hombres querían salir con ella. Conoció a muchos en el campamento de orientación. Todos querían tener una relación con ella. Pero ella los rechazó, igual que había rechazado a todos los chicos que la habían invitado a salir en la escuela. No es que no le gustara ninguno de ellos o que no quisiera tener una relación. Simplemente no quería comprometerse conociendo su estado de salud. Después de que la destinaran a su lugar de destino principal, conoció a un banquero llamado Benjamin.
Eugenia había conocido a Benjamin en Golden Bank PLC cuando tuvo problemas con su cuenta bancaria. Benjamin fue quien la ayudó. Después le pidió su número y se hicieron amigos. No la invitó a salir inmediatamente. Se convirtieron en los mejores amigos y a menudo se les veía juntos. Benjamin era muy cariñoso y atento a todas sus necesidades. Eugenia empezó a sentir algo por él. Aunque no lo deseaba, no podía controlarlo. Benjamin también se había enamorado profundamente de ella, tanto que no podía pasar un día sin hablar con ella. Decidió invitarla a salir. Cuando lo hizo, Eugenia le pidió que le diera un poco de tiempo, cosa que él hizo. Durante este periodo, Eugenia luchó mucho contra sus sentimientos. Deseaba poder rechazarlo, pero no podía. Ya estaba inmersa en el amor. Decidió darle una respuesta positiva, pero con una condición, esperando que eso ahuyentara a Benjamin. Le diré que no quiero sexo en esta relación, se dijo a sí misma. 2 semanas después de que él la invitara a salir, aceptó ser su mujer, con la condición de que no habría intimidad. Eso no le gustó nada a Benjamin. Benjamin se lo pensó un rato y luego aceptó a regañadientes, ya que no podía prescindir de ella. Comenzaron su relación mientras Eugenia seguía con su NYSC. Benjamin la cuidaba bien y se aseguraba de que no le faltara de nada. Nunca le pidió sexo. Respetaba su deseo y Eugenia se lo agradecía. Cuando terminó el servicio militar, la invitó a una cita para celebrarlo. Se divirtieron mucho y, cuando estaban a punto de marcharse, se arrodilló y le propuso matrimonio. La proposición fue un shock para Eugenia. No se lo esperaba. Aceptó casarse con él y él le puso el anillo en el dedo. Gracias a la influencia de Benjamin, Eugenia consiguió trabajo en otra sucursal de Golden Bank PLC. No pudo contener su alegría cuando recibió la carta de trabajo. Llamó a su madre y le dio la buena noticia. Mamá Eugenia, a su vez, hizo llover oraciones sobre ella y el buen samaritano que la ayudó. 3 meses después de que Eugenia empezara a trabajar, ella y Benjamin acordaron una fecha para que Benjamin visitara el estado de Lagos, el estado vecino donde vivía mamá Eugenia. Eugenia le llevó a casa a ver a su madre, como habían planeado. Mamá Eugenia se alegró de verlos. Benjamin le comunicó a su madre su intención de casarse con Eugenia. Mamá Eugenia dijo que le parecía bien, siempre que ambos se quisieran lo suficiente como para casarse. Les aconsejó que buscaran un consejero matrimonial y empezaran a asistir a sesiones de asesoramiento matrimonial. Es muy importante que te prepares antes de tu viaje conyugal, así que asiste a sesiones de asesoramiento matrimonial, aconseja. Sin embargo, tengo que localizar a la familia paterna de ella e involucrarla. Ellos recibirán el precio de la novia, no yo. Así es como se hace en mi casa, añadió. Mamá Eugenia agasajó a Benjamin y él también le dio algo de dinero en un sobre marrón como regalo. Ese mismo día regresaron al estado de Ogun. 2 días después de partir, mamá Eugenia llamó a su hija y le preguntó si le había contado a Benjamin su estado de salud. No lo hice, mamá. Ni siquiera sé cómo decírselo. No quiero perderlo, le dijo a su madre. Yo tampoco quiero que lo pierdas, pero creo que la transparencia es muy importante en toda relación, le dijo su madre. Eugenia seguía sin decírselo a Benjamin. Empezaron las sesiones de terapia matrimonial aconsejadas por mamá Eugenia. En la tercera sesión, el consejero les aconsejó a ambos que fueran transparentes y no ocultaran nada que pudiera afectar negativamente a su matrimonio en el futuro. Fue entonces cuando Eugenia decidió contárselo a Benjamin. Le contó lo que había pasado y cómo David se había aprovechado de su ingenuidad y había hecho de las suyas con ella. También le contó lo que le dijo el médico sobre su útero después de la operación. No dijo puedo quedarme embarazada, pero mi útero es frágil y propenso a abortos, añadió. Benjamín se sintió muy mal por la revelación, quería seguir adelante con el matrimonio a pesar de todo,
pero le asustaba la incertidumbre de su futuro con Eugenia. ¿Y si sigue teniendo abortos? ¿Y si ni siquiera concibe? Se hacía innumerables preguntas. Empezó a evitar a Eugenia con excusas de que estaba muy ocupado en el trabajo. También dejó de asistir a las sesiones de asesoramiento matrimonial. Un mes después de que Eugenia se sincerara con él, Benjamín rompió con ella. La ruptura fue un shock para Eugenia, ya que era lo que menos esperaba. Benjamín estaba enamoradísimo de ella y ella pensaba que al menos le daría una oportunidad, pero fue todo lo contrario. Llamó a su línea en varias ocasiones, pero estaba apagada o no localizable. Fue a su casa innumerables veces, pero el portero no la dejó entrar en el recinto. Al principio le dijo que Benjamín no estaba. Eugenia sabía que era mentira porque el coche de Benjamín estaba aparcado en el recinto. Pero ese es su coche. Sé que está en casa. Por favor, déjame entrar. Necesito hablar con él. Le suplicó al portero entre lágrimas. Mi yoga dice que no debo dejar entrar a nadie, ni siquiera a ti. El portero se despidió, compadeciéndose de Eugenia. Eugenia se marchó en silencio. La semana siguiente, fue a un restaurante de lujo, tratando de forzar la garganta para comer algo. Había perdido el apetito. Todavía estaba mirando la comida cuando Benjamín entró en el restaurante llevando de la mano a una chica muy guapa. Se sentaron y empezaron a charlar alegremente. Benjamín estaba encima de ella y parecían muy enamorados. Charlaron un rato, después de lo cual Benjamín se inclinó y le dio un beso. Eugenia supo entonces que Benjamín se había ido para siempre. Estuvo tentada de acercarse y rogarle, pero cambió de idea. Se levantó y salió del restaurante. Eugenia se volvió muy retraída, inactiva y distraída en el trabajo, y sus compañeros se dieron cuenta. Juan, su compañero de trabajo más cercano, se preocupó porque Eugenia era una persona muy animada y juguetona. Sabía que le pasaba algo. ¿Qué te pasa, Eugenia?, le preguntó un día, con cara de preocupación. Estoy bien, Jare. Ion, mi amado, se burló ella de él como solía hacer. Sé que te pasa algo, Eugenia. ¿Te importaría compartirlo?, insistió Juan. Pero Eugenia mantuvo que estaba bien. Está bien si no quieres contármelo. Te sugiero que te tomes un tiempo libre en el trabajo para tranquilizarte. Tu estado de ánimo ya está afectando a tu trabajo. Podría llamar la atención de la dirección, le aconsejó. Eugenia se quedó pensativa y llegó a la conclusión de que necesitaba una excedencia. Siguió su consejo y solicitó un permiso de una semana, que le fue concedido. Eugenia viajó una semana a Lagos para estar con su madre. Cuando llegó a casa, rompió a llorar y le contó a su madre lo que había ocurrido entre ella y Benjamín. Su madre la consoló asegurándole que todo iría bien. Eugenia se puso enferma, tuvo fiebre y su madre la llevó a un hospital cercano donde estuvo ingresada 2 días. Cuando le dieron el alta, su madre le aconsejó que fuera a terapia, porque el médico le había dicho que Eugenia estaba bien médicamente y le aconsejó que fuera a terapia, ya que su caso parecía emocional. Mamá Eugenia la llevó a su nueva iglesia a ver al pastor para que la aconsejara y la animara. Eugenia contó todo lo que había pasado, empezando por el día en que David se ensañó con ella. Cuando terminó de hablar, el pastor la miró fijamente durante un rato y luego empezó a hablar. Simplemente estás pagando el precio del silencio, Eugenia, comenzó. Dicen que el silencio es oro. Estoy de acuerdo, pero el silencio solo es de oro cuando es realmente necesario callar. Si callas y te niegas a hablar cuando debes hablar, lo pagarás caro. Tienes suerte de estar vivo para contar tu historia. Mucha gente ha perdido la vida simplemente por no haber hablado cuando debía. Si hubieras denunciado a David la primera vez que hizo de las suyas contigo, te habrías ahorrado el embarazo, la operación y ahora la angustia. Pero tengo buenas noticias para ti.
Dios aún puede bendecirte con un buen hombre y darte tantos hijos como quieras, solo si crees. Creo, pastor, dijo Eugenia débilmente. El pastor le cogió las manos y rezó con ella, mientras ella respondía, amén, al final. Cuando estaban a punto de salir, Joel, el hijo del pastor, que también era pastor, entró en el despacho y vio a Eugenia. Inmediatamente puso sus ojos en ella y comenzó a alabar a Dios. Volviéndose hacia Eugenia, la miró con ojos llenos de amor. He encontrado la costilla que me faltaba, soltó. Eugenia y su madre se quedaron mirando al pastor Joel, asombradas. ¿Qué quieres decir con eso?, le preguntó mamá Eugenia. Allí mismo, delante de su padre, Joel les dijo a Eugenia y a su madre que Eugenia era su esposa, según le había revelado Dios. Eugenia y su madre se volvieron hacia el pastor titular, queriendo ver su reacción. Pensaron que se opondría por lo que acababan de revelarle. Pero, para su sorpresa, sonrió y, con voz suave, animó a su hijo a ir a por ella si estaba seguro de lo que le habían revelado. Mi querido hijo, sé que Dios te habla y tú le oyes. Adelante, tienes todo mi apoyo, le dijo. Joel condujo a Eugenia fuera del despacho de su padre y le contó que antes estaba rezando cuando Dios le reveló que debía ir al despacho de su padre y conocer a su esposa. ¿Quieres casarte conmigo, Eugenia?, le preguntó, para sorpresa de ella. No te sorprendas, querida, si Dios mismo lo ha sellado, no veo la necesidad de perder el tiempo. Pero también puedes acudir a Dios en oración si necesitas su confirmación, le dijo. Eugenia dudó al principio, aún no había superado lo de Benjamín y no estaba preparada para otro drama. Sin embargo, aceptó casarse con él. Eugenia regresó al estado de Ogun y continuó con su trabajo mientras empezaban los preparativos de la boda. Exactamente 4 meses después de su primer encuentro, Eugenia y Joel se casaron en una glamurosa boda. Fue un momento feliz para Eugenia, que no podía creer que pudiera suceder tan rápido. Se quedó embarazada inmediatamente después de la boda, pero empezó a sangrar exactamente a los 2 meses de embarazo. Finalmente, sufrió un aborto espontáneo. Eugenia estaba destrozada. Lloró durante muchos días y se negó a comer, pero su marido la animó a no rendirse. 6 meses después, se quedó embarazada de nuevo y empezó a sangrar exactamente a los 2 meses. Sangró tanto que pensó que había perdido al bebé. Acudió al hospital con la esperanza de una evacuación, pero tras someterse a una ecografía, le dijeron que su bebé estaba intacto. Sin embargo, el médico le dijo que su embarazo era delicado y necesitaba una estrecha vigilancia, y le aconsejó que guardara reposo. Sabiendo que podría no cumplirlo religiosamente, Eugenia fue ingresada y permaneció en el hospital hasta el momento del parto. Durante todo el embarazo, las ecografías mostraron que esperaba una niña. Pero en la última exploración antes del parto, el resultado fue sorprendente. Se descubrió que esperaba gemelos, un niño y una niña. Como no se había visto el otro gemelo en la ecografía hasta ese momento, seguía siendo un misterio. Se le practicó una cesárea, que se llevó a cabo con éxito. Eugenia y su marido dieron la bienvenida a un par de gemelos. No podía contener su alegría. Mientras la llevaban en camilla a la sala privada, empezó a alabar a Dios entre lágrimas, agradeciéndole la segunda oportunidad. Sí, Eugenia y su marido organizaron una fastuosa fiesta para celebrar la llegada de sus hijos. Se llamaron Daniel y Daniela. 3 meses después del nacimiento de los niños, el pastor Joel se fue a su oficina con su mujer mientras mamá Eugenia se quedaba en casa con los gemelos. Le dijo que había alguien que quería que conociera. Eugenia sintió curiosidad. ¿Quién será?, se preguntaba mientras conducían en silencio. Llegaron a la oficina y su marido llamó a su secretaria. Que pase, le dijo, y terminó la llamada inmediatamente. Poco después entró David, con aspecto andrajoso y desaliñado. Se arrodilló y pidió perdón a Eugenia. Era joven y estúpido.
no sabía lo que hacía. Por favor, perdóname, suplicó. He pasado por muchas pruebas en mi vida, y me dijeron que buscara tu perdón, porque si no las cosas empeorarían. Te he estado buscando desde entonces, en vano, hasta que encontré tus fotos de boda en internet. Así pude localizar el despacho de tu marido. Por favor, perdóname, Eugenia, volvió a suplicar. Cariño, Dios ha enjugado tus lágrimas y te ha coronado. Por favor, suéltame y ten tranquilidad, intervino su marido. Con lágrimas en los ojos, Eugenia perdonó a David. Te perdono desde lo más profundo de mi corazón, David, le dijo entre lágrimas. David le dio las gracias, se levantó y salió del despacho. Al final, Dios no solo le dio a Eugenia una segunda oportunidad, sino que le dio el doble por las molestias. Gloria a su santo nombre. Así que, chicos, gracias por seguir conmigo hasta el final de esta increíble historia. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis suscribiros y estar atentos a más historias increíbles de Historias de Tozan. ¡Feliz Navidad por adelantado!